Lo que pasa es que yo me cuestiono también un poco esta estructura del guión, ¿sí? Entonces, yo no escribo películas, a mí me gusta mucho todo esto que tiene que ver con experimentar porque el guión es el mundo. Entonces yo simplemente voy con mi cámara grabando a ver qué puedo encontrar, dónde me puedo inspirar, pero así como que yo escriba, no sé, ese estilo convencional del viaje del héroe, Aristóteles, estas cosas no va conmigo. Ok, ¿qué opinas de...? Para ser un estudiante de cine, bueno, tú solamente puedes ver películas de preferencia, creo yo, que tengan más de 3 horas. Para ser un buen cineasta se necesita tener ideas locas y llevarlas al extremo. La verdad, ser muy mamador y ver muchas películas y ser muy posudo, la verdad. Para mí se necesita, uno, la gorrita, obviamente. Yo ahorita no la tengo porque sí, pero se necesita mucha pasión por el cine, amar el arte, porque obviamente el cine es arte. Em, y ya, y que te encante ir a la cinemateca. No, yo me la paso en la cinemateca, o sea, es como mi lugar favorito, o sea, es como mi hogar lejos de mi hogar, ¿sabes? No sé, me encanta la cinemateca, me la paso mandándoles mis cortos, pues porque, obvio, digo como mis cortos, vale la pena que estén allá. Yo considero que es muy importante verdaderamente entender todo lo que hay detrás de ser cine, ¿sí? No es solo una cuestión de entretenimiento, es todo un método artístico, cultural, por lo que considero que las personas que vayan a hacer cine deben tener conciencia. Así que esto no es una cuestión de, ay, quiero hacer cine, ya. No. Tengo muchos compañeros que es como, mi película favorita es La La Land, Encanto, estas cosas. Te invito a que conozcas un poco más allá, ¿sí? O sea, si vas a estudiar realmente cine, como que sumérgete, sé cinéfilo, revisa muy bien las cosas, entiende que existen muchos departamentos y no solamente entres con la idea de, ay, qué bonito grabar una película. No, corazón, esto es algo serio, sí. Primero tienes que ver muy bien cine, tienes que saber el verdadero cine. Yo usualmente recomiendo más que todo las películas suecas, las europeas, todo ese movimiento del neorrealismo italiano o más allá, yéndonos por el expresionismo, son las cosas que yo recomiendo. Si realmente tú no consumes buen cine, ¿qué estás haciendo estudiando esa carrera? Tengo un pitch de esta película, se llama La última vez que me vi, y es acerca de este personaje que se queda quieto en un espacio. O sea, está en un cuarto oscuro, así, ta, y hay un spotlight ahí que lo ilumina. Él está como en calzones, ¿ok? Y toda la película es él solo haciendo gestos, moviendo las manos, él no dice ni una sola palabra. Él va a ser muy experimental. Quiero grabar 12 horas la Torre Colpatria. Esta es una película de estilo boyerista. Entonces, van a aparecer primero 5 minutos de plano en negro. 5 de plano en negro y sin subtítulos ni nada. Solo vas a dar una música suave, pero al mismo tiempo que va a ser muy fuerte. ¿Por qué? Porque el espectador tiene que sentir lo que va a venir a continuación. Y no se imaginan, va a ser una película en blanco y negro, sí, pero una película no de 2 horas, no, esta tiene que durar unas 5 horas. 5 horas porque si no, no se va a poder contar bien. Esta no va a tener personajes, el personaje va a ser la naturaleza. Entonces vamos a hacer planos muy generales de toda la naturaleza que se encuentra alrededor de Bogotá. Vamos a grabar palomas muertas, vamos a grabar ratas, vamos a grabar pajaritos que se encuentran por ahí en los árboles. Todo eso en una simple película, pero en blanco y negro. Ya mencioné el blanco y negro, es que si no es en blanco y negro no funciona. ¿Por qué? Porque vamos a grabar toda la nostalgia que trae esta ciudad, todo el peligro, todo lo que conlleva vivir en Bogotá, toda la tristeza que conlleva en nuestros corazones. ¿Ya les conté que iba a ser en blanco y negro? Bueno, la verdad es que esa película es increíble, porque primero tiene como una historia coral. Solamente una historia de un personaje es literalmente dando un discurso acerca de por qué los hombres son supremamente mucho mejores que las mujeres. Pero luego está el contraste de que el papá de él se está muriendo y solamente depende de la esposa, y la esposa lo detesta, o sea, porque es un viejito.
y luego de la nada empiezan a llover sapos, como... Ay, hice tremendo spoiler, como un poquito más de la mitad de la película y entonces yo pensando, ¿de dónde mierda salen los sapos? Y entonces yo pausé la película y la volví a iniciar y había como una frase y esa frase era de una mini parte de un versículo bíblico que hablaba acerca de que Dios iba a venir de que Dios nos iba a castigar mandándonos sapos. Es ciencia ficción, pero es un drama súper denso y súper deprimente. Se trata de una niña que está saliendo del colegio y es un prodigio y se gana una beca para estudiar en una de las universidades más importantes del mundo y esa noche en la que se gradúa estrella a otro carro y mata a la esposa y al hijo de un profesor que iba en ese carro y resulta que la meten a la cárcel. Y a los 5 años ella sale de la cárcel y todo el tema que está pasando en la sociedad es que descubren que hay otra tierra muy cercana a la tierra y que es igualita a la tierra. Y entonces todo un dilema ahí de la otra tierra. Pues que es que estas plataformas de streaming de alguna u otra manera le están lavando el cerebro a las personas, evitando que se sumerjan a las nuevas maneras de crear, a nuevas producciones. Yo considero que es importante que le demos visibilidad a Movie, ¿sabes? Y a otro tipo de plataformas donde realmente el cine no solamente sea una cuestión netamente comercial, Marvel y estas cosas, sino algo más íntimo, algo más contrahegemónico, ¿sí me entiendes? Entonces, chévere por quienes llegan y disfrutan de ellas, pero realmente hay mucho más allá, algo más interesante, ¿sí? Como que te cuestiones, pienses más allá de lo que te pueda mostrar el capitalismo. Es una basura, ¿sabes? O sea, siento que las personas que ven en esas plataformas no saben nada del cine. No, son muy malas para ver películas. Vean películas en páginas rusas de dudosa procedencia. Esas plataformas lo único que hacen es vendernos un cine tan dogmático que no tiene nada que ver con lo que nosotros consumimos. Eso dejémoselo a las masas, a todas esas personas por fuera, nosotros. Hay un director polaco que me encanta, en este momento no puedo pronunciar bien su nombre porque pues justamente es un nombre complejo, o sea, es polaco, pero él tiene toda una narrativa muy interesante en su modo de ver el mundo, ¿sí? Como que ejerce nuevas formas de producir, tanto así que de hecho sus películas no las encuentras en ninguna de esas plataformas de streaming y esas cosas, sino que las puedes ver en panoramas de festivales, de cosas más independientes. Hay una película, por ejemplo, que me parece fantástica, que se llama Los susurros de las hojas, y básicamente es una hoja de un cuaderno que se cae del cuaderno y se esparce por el resto de la ciudad. Es tan poética, o sea, me identifiqué con la hoja. No sé, es el viaje de la hoja, su trayecto, su desarrollo como personaje, es como wow. O sea, es espectacular cómo este director puede recrear toda la vida en solamente el trayecto de una hoja. Fantástica. No, mi peli favorita pues es de un director polaco, que la pronunciación es como, bueno, sí, es polaco, es que es lo importante. Y su película es increíble, tiene un montón es como una película de unas 5 horas, con 3 planos, cada plano está como de hora y media, ponle, es increíble, es como, no sé, es como música, pero en vez para mis oídos, para mis ojos. Es de este polaco, no quiero mencionar mal su nombre, la hice como en los 60s, y pues es toda esta aventura como a veces de pronto podemos recordarlo del pasado. Entonces me gusta porque además mucha gente no la ha visto y siento que es algo muy, o sea, diría, y me pueden citar en esto, que es la mejor película de todos los tiempos. Si quieren estudiar cine se la tienen que ver, siento yo, para ser un buen director como yo. Yo no sé si han escuchado de este director, es un poco underground. Se llama Scorsese, es como para los amigos un poco.
Y él tiene esta película que es bastante oscura. Salió en los 60s más o menos. Se llama Goncharov y habla de la mafia rusa, pero ocurre en Nápoles. Y es súper chévere porque tiene un montón de personajes que cada uno se mete como en la psique de distintos lados, como de las partes más oscuras del ser humano, y es una carrera en contra de la violencia y del ciclo del tiempo. Sí, diría que lo más interesante es que Goncharov no tiene nombre, como que todos tienen un nombre menos él. Y de verdad te hace preguntarte, ¿quién es Goncharov? Y realmente, ¿quién es Scorsese? ¿Sabes quién es él para hablarnos de cine? Por eso es mi favorito. Ok, mis directores favoritos son principalmente Woody Allen, porque Woody Allen siempre trata ese tema del artista complejo, como lo que vimos todos los cineastas y todas las personas que creemos que le demos otro sentido a la existencia, un sentido más profundo, no sé. Entonces tiene esos personajes, bueno, que además los actúa él. Entonces él es el protagonista de sus películas porque nadie más podría hacerlo mejor que él porque es un pretencioso, pero me encanta. Me gustan todas las de Tarantino, las de Scorsese y me gustan las películas a blanco y negro en 4:3. Hola, soy Isabel Ardila. Oh my God, miren quién está aquí. Aparte, miren que para mis películas yo me he inventado un tipo de plano, pero miren, este plano es como un gran general, pero al mismo tiempo es como el detalle, porque es como la intención que está cuadrando todo que tiene el general. Es como, veo una intención mínima en todo este gran espacio. Entonces, no sé si me entiendan, pero sí, es como un general, así bien gran angular, pero grabado como con un lente tele. Entonces tienen que verse la técnica, tienen que seguirme en YouTube para poder hacer esos tutoriales, porque si no, no se la van a poder aprender. Se llama técnica Laura.